Hay algo dentro de usted que lleva años intentando hablarle, y usted lo ha estado silenciando. Ese mensaje no viene de afuera, viene de lo más profundo de su ser, y hoy ya no puede esperar más. Y si le dijera que aquello que ha evitado toda su vida es exactamente lo que necesita escuchar ahora. Escuche ese mensaje hoy. No lo posponga más. Mire dentro de usted con honestidad. Y dé el primer paso ahora. Ese mensaje interior del que hablamos no es algo que aparezca de repente en la vejez. Ha estado ahí durante décadas, creciendo en silencio mientras usted vivía su vida, cumplía con sus responsabilidades y avanzaba día tras día. Desde mucho antes, quizá desde la juventud o incluso la infancia, comenzaron a formarse pequeñas impresiones, emociones no expresadas, decisiones que se tomaron sin plena conciencia, palabras que nunca se dijeron. Todo eso no desapareció, simplemente quedó guardado. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria para archivar aquello que no puede procesar en el momento. Cuando algo duele demasiado, cuando no hay espacio para comprenderlo o cuando la vida exige seguir adelante sin detenerse, ese contenido se desplaza hacia un lugar más profundo. No se borra, se oculta, y desde ahí comienza a esperar. Durante años, ese mensaje intenta manifestarse de formas sutiles. A veces aparece como una incomodidad difícil de explicar, una sensación de que algo no está completamente en orden. Otras veces, se presenta como recuerdos que regresan sin razón aparente, especialmente en momentos de calma, cuando el ruido del mundo exterior disminuye. Incluso puede reflejarse en decisiones repetitivas, en patrones de comportamiento que parecen no tener lógica, pero que en realidad están conectados con aquello que nunca se resolvió. Sin embargo, la mayoría de las personas aprende a ignorar estas señales. La vida moderna, con sus exigencias y distracciones, facilita ese olvido. Se llena el tiempo con actividades, compromisos, preocupaciones externas, y poco a poco se desarrolla una especie de costumbre, la de no escuchar. No porque no se pueda, sino porque se vuelve más cómodo no hacerlo. Pero ignorar no es lo mismo que resolver. Con el paso de los años, ese mensaje interior no pierde fuerza. Al contrario, se vuelve más claro, más insistente. Es como si supiera que el tiempo ya no puede ser pospuesto indefinidamente, y entonces comienza a aparecer con mayor intensidad. Puede sentirse como una inquietud persistente, una melancolía sin causa aparente, o incluso como una pregunta silenciosa que surge una y otra vez. ¿Hay algo más que debería haber entendido? En esta etapa de la vida, cuando muchas de las responsabilidades externas han disminuido y hay más espacio para la reflexión, ese mensaje encuentra finalmente una oportunidad. Ya no hay tantas distracciones, ya no hay tanto ruido. Y en ese silencio, lo que fue ignorado durante tanto tiempo empieza a tomar forma. Es importante comprender que este mensaje no es un enemigo. No viene a reprochar ni a castigar. No es una señal de fracaso ni de error. Es, en esencia, una parte de usted mismo que ha estado esperando ser reconocida. Es la suma de experiencias que no tuvieron un cierre, de emociones que no encontraron expresión, de aspectos de su identidad que quedaron incompletos. Escucharlo requiere valentía, porque implica mirar hacia adentro con honestidad. Significa permitirse sentir aquello que tal vez fue evitado durante años. Pero también es un acto profundamente liberador, porque cuando ese mensaje finalmente es atendido, algo comienza a cambiar. Las piezas empiezan a encajar. Lo que antes parecía confuso adquiere sentido. Y esa sensación de inquietud, poco a poco, se transforma en comprensión. No se trata de cambiar el pasado. Eso ya no es posible. Se trata de integrarlo, de reconocerlo como parte de su historia y permitir que ocupe su lugar sin seguir generando tensión interna. Nunca es demasiado tarde para hacer esto. De hecho, muchas veces es en los últimos capítulos de la vida donde esta comprensión se vuelve más accesible. No porque antes no fuera importante, sino porque ahora hay una perspectiva más amplia,
una capacidad mayor para ver la vida en su totalidad. Ese mensaje interior ha sido paciente. Ha esperado sin desaparecer. Y ahora que se hace más presente, no es una coincidencia. Es una invitación. Una invitación a escucharse de verdad, quizás por primera vez. La mente humana no solo recuerda lo que vivimos, también conserva lo que sentimos y no supimos procesar. Hay emociones que, en el momento en que surgen, resultan demasiado intensas, confusas o incluso inaceptables para quien las experimenta. En lugar de ser comprendidas y expresadas, quedan suspendidas, como si el tiempo no hubiera pasado para ellas. Y aunque la vida continúa, esas emociones permanecen intactas, esperando una oportunidad para ser reconocidas. Desde etapas tempranas, aprendemos, muchas veces sin darnos cuenta, a reprimir lo que incomoda. Se nos enseña a ser fuertes, a no mostrar debilidad, a seguir adelante sin detenernos demasiado en lo que duele. En ese proceso, ciertas emociones quedan relegadas a un segundo plano. Tristeza que no se expresó, enojo que no se permitió, miedo que no se compartió. Todo eso no desaparece. Simplemente cambia de lugar dentro de nosotros. Con los años, esas emociones no resueltas comienzan a influir silenciosamente en la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Pueden manifestarse como reacciones desproporcionadas ante situaciones aparentemente pequeñas, como una irritabilidad constante o una sensación de vacío difícil de explicar. A veces se esconden detrás de decisiones que repetimos sin comprender del todo por qué, o en relaciones donde ciertos patrones se repiten una y otra vez. Lo más complejo es que estas emociones no siempre son evidentes. No se presentan de forma directa, diciendo claramente lo que necesitan. En lugar de eso, utilizan caminos indirectos. Aparecen en sueños, en recuerdos que surgen sin aviso, en momentos de introspección donde algo dentro de usted parece moverse, aunque no sepa exactamente qué es. La mente funciona como un sistema que busca equilibrio. Todo aquello que queda inconcluso intenta, de alguna manera, completarse. Por eso, esas emociones no resueltas buscan ser escuchadas. No porque quieran perturbar, sino porque necesitan integrarse. Son partes de su experiencia que aún no han sido comprendidas en su totalidad. A medida que pasa el tiempo, especialmente en una etapa más avanzada de la vida, estas emociones pueden volverse más accesibles, no necesariamente más intensas, pero sí más visibles. La razón es sencilla. Hay más espacio para la reflexión. La velocidad de la vida disminuye, y con ella también lo hace la cantidad de distracciones externas. En ese contexto, lo interno encuentra un terreno más propicio para manifestarse. Es posible que en ciertos momentos usted sienta una nostalgia profunda sin una causa clara, o que ciertos recuerdos cobren una importancia inesperada. Tal vez surjan preguntas sobre decisiones pasadas o sobre caminos que no se tomaron. Todo esto forma parte de ese intento de la mente por traer al presente aquello que necesita ser comprendido. Aceptar estas emociones no significa quedarse atrapado en el pasado. Al contrario, significa permitir que lo que quedó pendiente encuentre finalmente un lugar dentro de usted. Es un proceso de reconocimiento, no de juicio. No se trata de analizar cada detalle con rigor, sino de escuchar con honestidad lo que surge. Cuando una emoción no resuelta es reconocida, pierde gran parte de su carga. Deja de manifestarse de forma indirecta y comienza a integrarse en la historia personal de manera más clara. Lo que antes generaba confusión o incomodidad empieza a transformarse en comprensión, y esa comprensión abre la puerta a una forma más profunda de tranquilidad. Este proceso no requiere prisa. Cada persona tiene su propio ritmo, su propia manera de enfrentar lo que lleva dentro. Lo importante no es resolver todo de inmediato, sino estar dispuesto a mirar hacia adentro sin evasión. A permitir que lo que fue ignorado durante tanto tiempo tenga finalmente un espacio. En esa disposición, algo cambia. La relación con uno mismo se vuelve más auténtica. Ya no hay necesidad de ocultar o evitar.
hay una aceptación más amplia de la propia historia, con sus luces y sus sombras. Y es precisamente en esa aceptación donde reside una forma de paz que no depende de las circunstancias externas, una paz que surge de haber escuchado, finalmente, aquello que siempre estuvo esperando. El paso del tiempo no diluye aquello que evitamos, lo transforma. Lo que en algún momento pareció pequeño, manejable o incluso olvidado, con los años adquiere otra dimensión. No porque cambie en su esencia, sino porque permanece sin resolverse mientras todo lo demás en la vida sigue avanzando. Es como una nota sostenida que nunca se apaga del todo y que, con el silencio de los años, se vuelve cada vez más audible. Cuando una experiencia queda sin comprender o una emoción no encuentra su lugar, no desaparece con el paso del tiempo. En lugar de eso, se integra de forma incompleta en la mente, como una pieza que no encaja del todo en el conjunto. Al principio puede pasar desapercibida. La vida está llena de movimiento, de responsabilidades, de urgencias que ocupan la atención. Hay poco espacio para detenerse a observar lo que incomoda, pero el tiempo tiene una cualidad particular: reduce el ruido externo. A medida que pasan los años, muchas de las distracciones que antes ocupaban la mente comienzan a disminuir. Y en ese nuevo espacio, lo que fue evitado empieza a emerger con mayor claridad. No porque sea nuevo, sino porque ahora ya no puede esconderse con la misma facilidad. Lo que se evitó en el pasado no pierde intensidad, la conserva. Y en algunos casos, incluso la amplifica. Una emoción que no fue expresada en su momento puede adquirir una carga mayor al acumularse con otras experiencias similares. Un conflicto no resuelto puede extender su influencia a lo largo de distintas etapas de la vida, afectando decisiones, relaciones y percepciones sin que uno sea plenamente consciente de ello. Es común que, con el paso del tiempo, ciertas preguntas comiencen a surgir con más frecuencia. No son preguntas superficiales, sino profundas, casi silenciosas. Preguntas sobre lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que se dijo y lo que quedó sin decir. Estas preguntas no aparecen por casualidad. Son una señal de que algo dentro de usted está intentando cerrar un ciclo que quedó abierto. A veces, esta intensificación se manifiesta como una sensación de inquietud difícil de definir. Otras veces, como una nostalgia persistente, o incluso como una especie de peso emocional que no parece tener una causa clara en el presente. Sin embargo, ese peso no pertenece al momento actual. Es la acumulación de aquello que fue pospuesto, evitado o ignorado durante años. Es importante entender que evitar algo no lo debilita. Al contrario, lo mantiene intacto. Y al no ser enfrentado, no tiene la oportunidad de transformarse. Permanece en un estado latente, esperando las condiciones adecuadas para manifestarse nuevamente. Y esas condiciones suelen aparecer con el paso del tiempo, cuando la vida ofrece un espacio más amplio para la introspección. En etapas más avanzadas de la vida, esta dinámica se vuelve más evidente. Hay más momentos de silencio, más oportunidades para mirar hacia atrás, más claridad para observar los patrones que antes pasaban desapercibidos. Y en ese contexto, lo que fue evitado comienza a presentarse con una urgencia distinta. No es una urgencia externa, impuesta por el entorno. Es una urgencia interna, que surge de la necesidad de integrar la propia historia. Es como si la mente reconociera que ya no hay tiempo para seguir posponiendo aquello que necesita ser comprendido. No desde la presión, sino desde una especie de llamado profundo hacia la coherencia interna. Este proceso puede resultar incómodo, porque implica enfrentarse a aspectos de uno mismo que fueron dejados de lado. Pero también es una oportunidad única, porque lo que antes parecía pesado o confuso puede adquirir un nuevo significado cuando se observa con la perspectiva que dan los años. El tiempo no solo intensifica lo evitado, también ofrece las herramientas para comprenderlo mejor. La experiencia acumulada, la madurez emocional y la capacidad de reflexión permiten abordar aquello que en otro momento habría sido demasiado difícil de enfrentar.
Y cuando finalmente se decide mirar de frente lo que fue evitado, algo comienza a cambiar. La intensidad que parecía abrumadora empieza a transformarse. No desaparece de inmediato, pero se vuelve más comprensible, más manejable. Deja de ser una carga difusa y se convierte en una parte integrada de la propia historia. En ese acto de enfrentar lo que se evitó durante tanto tiempo, hay una forma de liberación. No porque el pasado cambie, sino porque la relación con él se transforma. Y es precisamente esa transformación la que permite que el tiempo deje de ser un recordatorio de lo pendiente y se convierta en un aliado para la comprensión. Escuchar el mundo interno no es algo que se nos haya enseñado con claridad a lo largo de la vida. Durante muchos años, la atención suele estar dirigida hacia lo externo, cumplir con responsabilidades, responder a las necesidades de otros, adaptarse a las circunstancias. En ese proceso se desarrolla una gran capacidad para actuar, decidir y sostener la vida cotidiana, pero no necesariamente para comprender lo que ocurre en el interior. Sin embargo, llega un momento en el que esa dirección comienza a cambiar. No siempre de forma brusca, sino gradual. Hay más espacios de silencio, más pausas, más momentos en los que la mente ya no está ocupada resolviendo lo inmediato. Y es precisamente en ese espacio donde el mundo interno empieza a hacerse más evidente. Escuchar ese mundo interno implica algo más que simplemente pensar. No se trata de analizar o de buscar explicaciones rápidas. Es una forma distinta de atención, más tranquila, más receptiva. Es permitir que pensamientos, recuerdos y emociones aparezcan sin interrumpirlos de inmediato, sin rechazarlos ni intentar controlarlos. Al principio, este proceso puede resultar incómodo, porque lo que surge no siempre es lo que uno espera. Pueden aparecer recuerdos olvidados, emociones que no fueron completamente comprendidas o incluso sensaciones difíciles de nombrar. Pero esa incomodidad no es un error, es parte del proceso. Es una señal de que algo que ha estado oculto comienza a encontrar espacio. Con el tiempo, si se mantiene esa disposición a escuchar, algo empieza a cambiar. Lo que antes parecía confuso empieza a tomar forma. Las emociones dejan de ser difusas y comienzan a tener un significado más claro. No porque se haya hecho un gran esfuerzo intelectual, sino porque se ha permitido que el contenido interno se exprese. En esta etapa de la vida, esta práctica adquiere un valor especial. No porque antes no fuera importante, sino porque ahora puede ser más profunda. La experiencia acumulada ofrece una perspectiva más amplia. Se pueden ver los eventos del pasado con mayor claridad, sin la urgencia o la presión que existían en el momento en que ocurrieron. Escuchar el mundo interno también implica reconocer que dentro de cada persona existen múltiples aspectos. No somos una sola voz, sino una combinación de experiencias, emociones y formas de ver la vida que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Algunas de esas partes han tenido más espacio para expresarse, mientras que otras han quedado en segundo plano. Cuando se les da atención a esas partes menos escuchadas, ocurre algo interesante. Dejan de manifestarse de forma indirecta. Ya no necesitan aparecer como incomodidad o como tensión interna. Comienzan a integrarse de manera más armoniosa en la identidad de la persona. Este proceso de integración tiene un efecto profundo en la sensación de paz. Muchas veces, la inquietud no proviene de lo que ocurre afuera, sino de lo que no está resuelto adentro. Y cuando se empieza a escuchar con honestidad, esa inquietud disminuye. No desaparece de inmediato, pero pierde intensidad. Es importante entender que esta paz no es una ausencia total de pensamientos o emociones. No se trata de alcanzar un estado perfecto o permanente. Es más bien una sensación de coherencia, de estar en sintonía con uno mismo, de no estar dividido entre lo que se siente y lo que se evita. Además, escuchar el mundo interno permite resignificar la propia historia. Eventos que antes parecían confusos o incluso dolorosos pueden adquirir un nuevo sentido cuando se observan desde una perspectiva más amplia. No se trata de cambiar lo que ocurrió,
sino de comprenderlo de una manera diferente. Este cambio en la comprensión tiene un impacto directo en la forma en que se vive el presente. Hay menos resistencia, menos necesidad de evitar. Se desarrolla una relación más amable con uno mismo, basada en la aceptación en lugar del juicio. Y quizá lo más importante es que este proceso no tiene límite de edad. No importa cuántos años hayan pasado, siempre existe la posibilidad de mirar hacia adentro con una nueva actitud. Siempre es posible escuchar lo que antes fue ignorado, porque en ese acto de escucha no solo se encuentra comprensión, sino también una forma profunda de descanso. Un descanso que no depende de las circunstancias externas, sino de la relación que uno establece consigo mismo. Y es ahí, en esa relación más honesta y abierta, donde comienza a surgir una paz que no necesita ser buscada afuera, porque siempre estuvo dentro, esperando ser escuchada.